Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Manuel Burbano, estudiante de Ingeniería Industrial de la UNAM, del cuarto semestre. Mi cédula. Voy a explicar la tarea número 1 de física electrónica, los conceptos básicos de la física electrónica. Voy a poner este por acá. Listo. Carga eléctrica. La carga eléctrica es una propiedad física intrínseca de algunas partículas subatómicas que se manifiesta mediante fuerza de atracción y repulsión entre ellas a través de campos electromagnéticos. La carga positiva y negativa. Dos cargas del mismo signo se rechazan mientras las cargas del signo contrario se atraen. Y esta se mide en Coulomb. Como podemos ver aquí en esta imagen, como lo dice la teoría, dice que las cargas iguales se repelen y las de signo contrario se atraen. Pasa lo mismo con el negativo que con el positivo. La diferencia de potencial o voltaje. Desde el punto de vista de la física, la diferencia de potencial entre dos puntos A y B se define como el trabajo realizado por el campo eléctrico sobre la unidad de carga positiva para desplazarla desde A hasta B. La unidad de medida es el voltio. Tenemos esta fórmula que es de la ley de Ohm, que es para hallar el voltaje, que es amperios por ohmios, que el ohmio sería de la resistencia y amperios sería de del amperaje. La diferencia de potencial, como podemos ver acá en este ejercicio, podemos decir que tiene más diferencia de potencial el A hacia el B. Así se va a crear un flujo donde van a transmitirse más desde el lado A hacia el lado B. Una vez esto se iguala, van a quedar estáticos porque los dos lados A y lado B, tienen la misma diferencia de potencial, entonces no va a crear movimiento de corriente, o si es en un ejercicio con agua, no se va a pasar ni para el lado A ni para el lado B, ya que llega a un nivel. Como un ejercicio con la ley de Ohm, podemos decir en este ejercicio una intensidad de corriente de 6.5 amperios circula por un conductor de 27 ohmios. ¿Cuál es la diferencia de potencial aplicando en los extremos del conductor? Aplicados en el extremo del conductor. Bueno, entonces decimos que la resistencia es de 27 ohmios y el amperaje es de 6.5 amperios. Entonces vamos a hallar la V, que sería de voltios. La ley de Ohm dice que para hallar voltaje tapamos la V y resistencia por amperaje. Entonces acá pasamos en esta fórmula, aplicando la fórmula, pondríamos el 6.5 amperios en un lado y la resistencia de 27. Se hace la multiplicación y nos da como resultado 175.5 voltios en este ejercicio. Listo. Vamos con la siguiente, es intensidad de corriente. La corriente eléctrica es un fenómeno físico causado por el desplazamiento de una carga, ion o electrón. En el caso del conductor metálico, son principalmente los electrones los que toman parte en la corriente. La intensidad de la corriente es la cantidad de carga que pasa por un conductor por una unidad de tiempo. La intensidad de la corriente se mide en amperios. Aquí igualmente utilizamos la ley de Ohm como fórmula para poder hallar el amperaje, que es como la cantidad, como podemos ver en esta imagen, de iones o electrones que pasan a través de un conductor. Podemos decir aquí a simple vista que aquí tendríamos más amperaje que en este conductor. Si lo medimos con un multímetro, obviamente nos podría dar la razón. Aquí vamos con un ejercicio
para hallar amperaje, voy a poner este por acá, por acá. ¿Cuál es la intensidad de la corriente que circula por el conductor de 5 ohmios de resistencia cuando en su extremo se aplica una diferencia de potencial de 120 volts? Bueno, como ya sabemos con la fórmula de Ohm, la resistencia que obtenemos acá nos la dicen 5 ohmios y voltaje de 120. Aquí sería también una parte como importante resaltarla, donde vamos a tapar lo que vamos a hallar, que sería el amperaje. Y una vez tapándola ahí, quedaría de arriba hacia abajo. Entonces, en este sentido, se divide, no se multiplica como lo hicimos en el ejercicio anterior. Se divide de voltios por resistencia y quedaría de la siguiente manera. Amperios es igual a voltios dividido resistencia. Serían 120 voltios dividido 50 ohmios, que nos daría 2.4 amperios. Podemos separar la siguiente. Densidad de corriente. La densidad de corriente eléctrica se define como una magnitud vectorial que tiene unidad de corriente eléctrica por unidad de superficie, es decir, la intensidad por unidad de área matemáticamente. La corriente y la densidad de la corriente se relacionan como su unidad de medida es el amperio por metro cuadrado. Entonces aquí estaríamos viendo como la cantidad, pero en un elemento se haría el ejercicio, se dividiría por el conductor, que el largo y diámetro, que sería como el metro cuadrado de un conductor o de un objeto que esté energizado, que tenga corriente. Y aquí se utilizaría esta fórmula, que sería la I, la intensidad de corriente, y la S, el conductor, en metros cuadrados, milímetros cuadrados, metros cuadrados, el área que tenga el conductor. Y ahí se hallaría la densidad, como lo podemos ver acá en este ejemplo. Listo, en esta parte, la resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica es una propiedad que tienen los materiales de oponerse al flujo de la corriente. En un circuito eléctrico, la resistencia se mide en ohmios, que se simboliza con la letra griega omega. Entonces aquí la resistencia dice lo más importante: cuanto mayor sea la resistencia, menor será el flujo de la corriente. Cuanto menor sea la resistencia, mayor será el flujo de la corriente. Aquí también estaríamos utilizando la ley de Ohm, donde hacemos los ejercicios. Ya les voy a mostrar un ejercicio donde vamos a hallar una resistencia. Aquí podemos ver en esta imagen que por un conductor ser más delgado, por tener una parte más dañada, por decirlo así, un calibre más delgado, va a haber más resistencia y se va a oponer más al flujo de la corriente. Listo. Una batería de 4.5 voltios produce una corriente de 0.90 amperios en un trozo de alambre de cobre. ¿Cuál es la resistencia del alambre de cobre? Lo primero que haremos será colocar nuestros datos, que sería el amperaje 0.90 amperios y los voltios 4.5 voltios. Vamos a hallar la resistencia. Entonces, utilizando acá, vamos a tapar la R. Y aquí podemos decir que V hacia I, voltios hacia amperios, están en horizontal, perdón, está en vertical. Entonces vamos a dividir. Utilizando la fórmula, resistencia es igual a voltios dividido amperios. Resistencia vamos a poner voltios arriba, amperaje abajo, vamos a dividir, y esto nos da como resultado una resistencia de 5 ohmios. Muchas gracias por su atención, espero les haya gustado la explicación.